explicar un poco los conceptos o la aplicación de SQL dinámico para poder implementar algunas unidades de programación donde me piden utilizar el SQL dinámico. En este caso vamos a usar una base de datos que tengo, donde tengo pocas tablas. En realidad la tabla más importante que es la tabla cliente, y vamos a construir dos unidades de programación que utilicen SQL dinámico. El SQL dinámico es un método de programación que me permite a mí ejecutar sentencias SQL de forma dinámica. Y la gracia está en que yo puedo establecer de manera previa en una cadena de caracteres la sentencia, ya sea de recuperación o de manipulación de los datos. Entonces, mi objetivo va a ser definir una función almacenada que retorne el total de clientes que nacieron en un determinado mes. ¿Ya? La data que tengo, la data de la tabla cliente, que es una de las tablas que tengo en mi modelo, tiene 4 campos: un ID, un nombre, un apellido y una fecha de nacimiento. Entonces aquí está los ID, los nombres, los apellidos. Tengo alrededor de 500 registros y está la información de la fecha de nacimiento, el apellido, el nombre y un ID. Entonces lo que interesa saber es cuántos nacieron en un determinado mes. Entonces, no sé, voy a preguntar por junio cuántos clientes hay que nacieron en junio. La gracia va a ser que esta función almacenada va a implementar la recuperación usando SQL dinámico. ¿Ya? Esa es la restricción. Entonces, la idea es, yo puedo construir la función de todas formas sin usar SQL dinámico, pero el objetivo es poder presentar esta alternativa que me permite definir la consulta, como bien decía, en una cadena de caracteres y luego ejecutarla desde esa cadena de caracteres. Entonces partimos definiendo la función create or replace. Se trata de una función, usamos la palabra reservada function, le ponemos un nombre, le vamos a poner fn total clientes. Entonces, como me dicen que es un mes particular, yo le voy a pasar el nombre del mes y el número del mes, que es un número. Es una función, la función ya lo hemos revisado, necesito que devuelva un valor, en este caso va a ser un number, que representa el total de clientes que están de cumpleaños durante el mes que yo le voy a especificar a la función a través del panel. Luego de eso viene la palabra reservada is, luego la palabra reservada begin, la palabra reservada end. Entonces aquí tengo la estructura de mi función. Entre el is y el begin están las variables, entre el begin y el end están las instrucciones necesarias para. Entonces, ¿qué es lo que debiese hacer yo? Yo técnicamente puedo construir la consulta y lo voy a hacer acá. Yo necesito saber cuántos clientes hay. Entonces, aquí voy a extender la tabla con el campo, voy a contar los IDs, ¿cierto? El ID, minúscula, into total. Entonces yo voy a hacer el from, ¿verdad?, de la tabla cliente, y quiero que la condición sea aquella donde el mes de la fecha, o sea, voy a tomar el extract, si quiero, del month desde la fecha de nacimiento, que es birthday, ahí está el campo, sea igual a pbs. Entonces, técnicamente yo aquí estaría, si sigo lo que hemos revisado de cursores implícitos, estoy retornando o guardando el valor del select count sobre una variable que se llama total, que no tengo declarada, pero que voy a declarar acá, que es de tipo number. Entonces tenemos esta alternativa en donde yo estoy almacenando el resultado del count en la variable intro, la variable, digamos, que está en la cláusula intro, que es la variable total, respecto de una condición de que el cliente haya nacido en el mes que estoy cuestionando o pasándole como parámetro a la función.
Aparentemente resultaría bien, ¿verdad? Yo voy a hacer un return del total y luego voy a hacer aquí un bloque para poder llamar a esta función para probar que efectivamente sí está bien, digamos. Vamos a hacer un dbms output, aquí ese con el procedimiento putLine, y le vamos a pasar lo que quiero imprimir. En este caso va a ser la llamada a la función fn total, ¿cierto? Clientes, y le voy a pasar el mes de junio. Quiero saber cuántos de todos los registros que tengo nacieron en el mes de junio. Lo primero que tengo que hacer es compilar la función, es decir, para ver si no tiene algún error sintáctico, punto y coma, columnas que no existen, variables sin declarar, cosas que pasan cuando uno está escribiendo e implementando algo. Le damos tiempo para pensar, me dice que la función está ok, vuelvo acá y voy a llamarla, voy a probarla ahora. Entonces quiero saber cuántos de los varios clientes que están registrados en la tabla nacieron en junio. Entonces establecemos la ejecución y me dice que son 110 los que nacieron en junio. Si pregunto por noviembre, estamos ahora en noviembre, entonces si pregunto por noviembre, voy a pasarle el 11 como parámetro y me dice que son 84. O sea, aparentemente la función está bien, digamos. Ahora esto es una implementación, por así decirlo, tradicional. Entonces el requerimiento siempre va a ser que en este caso la sentencia de recuperación se utilice o se defina, digamos, usando SQL dinámico. Entonces los pasos a seguir son siempre los mismos. Debo reconocer cuál es la sentencia que quiero ejecutar usando SQL dinámico, en este caso es el select, y luego debo utilizar la instrucción execute para poder llamar y ejecutar de manera dinámica esta sentencia que va a estar dentro de una cadena de caracteres. Entonces el primer paso va a ser poder definir una variable que se llame SQL statement, le vamos a poner, que va a ser simplemente un varchar 2 de una extensión suficientemente grande como para guardar una cadena o la sentencia, digamos, SQL que dé, digamos, para 500 caracteres. Eso es más que suficiente. Voy a traspasar ahora, voy a desarmar, por así decirlo, mi sentencia SQL select, ¿cierto? Que yo ya sé que funciona, la voy a pasar a esta cadena de caracteres. Entonces statement, así está correcto, así. Entonces aquí voy a tomar esta variable que es una cadena de caracteres y le voy a asignar un valor. Entonces usamos el operador de asignación y entre las comillas paso la sentencia, pero parte de la sentencia, el select, lo corto y lo llevo para acá. Luego el from, cliente, entonces esto ya lo pasé para allá, y luego el where, pero el where hasta sin incluir la variable, ya, hasta ahí nada más. Entonces lo voy a cortar y lo voy a llevar para acá. Listo, ahí está. Entonces ya tengo parte de mi sentencia que ya funcionaba antes, ¿verdad? Que la desarmé dentro de esta cadena de caracteres. El problema está en que dejé fuera el into y dejé fuera la variable. Entonces, ¿qué hago con ella? Porque de todas formas tengo que guardar el resultado que el select me va a devolver. Esa cuestión es innegable, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Acá es donde nosotros vamos a llamar usando el execute immediate, ahí está. Y aquí debo asignarle o debo entregarle la cadena de caracteres donde está la sentencia que yo quiero ejecutar de manera dinámica. En este caso se llama SQL statement. No me arroja nada, ahí está. Entonces, ya le voy a copiar de arriba. Ahí está, la vamos a poner acá, perfecto. ¿Ya? Entonces, dado que es una sentencia select y eso aplica que me debo guardar lo que me va a devolver, la cláusula execute tiene una sección que se llama, o la instrucción en realidad execute tiene una cláusula que se llama into, y ahí yo le voy a indicar dónde quiero guardar el resultado de esa sentencia que voy a ejecutar dinámicamente. Y finalmente, dado que tiene un parámetro esta sentencia que yo no se lo he especificado, se lo voy a decir acá. La forma de asignar el parámetro aquí tiene que ser igual a qué. Entonces, acá debo especificarle el parámetro. Le puedo dar un nombre o le puedo dar simplemente un número, indicándole que este es el primer parámetro que yo tengo. Independiente si uso el nombre o si uso un número, va en 2 puntos.
Entonces yo normalmente, como no me gusta escribir mucho, pongo 2.1 y me estoy refiriendo a que va a ser el primer parámetro que yo le vaya a pasar. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo le paso el parámetro? El parámetro se lo paso con la cláusula using. Entonces en using yo voy a pasarle el PMES, que viene como argumento de la función. Entonces lo que era una sentencia, lo que era un cursor implícito, ahora se transformó en una cadena de caracteres guardada en una variable que va a ser ejecutada por el execute immediate, considerando guardar el resultado en la variable total y usando como parámetro, que es el numerito que está acá, ¿no?, el valor de PMES, que es el parámetro que le estoy pasando a la función. Cerramos la instrucción aquí con un punto y coma y ahora voy a volver a ejecutar mi función en su versión dinámica, digamos, y damos clic en el play y aquí está mi función creada. La voy a probar. Hace un ratito probé en noviembre, eran 84 individuos, debería darme el mismo resultado porque en realidad es la misma sentencia. Entonces ejecuto esto acá y estamos con los mismos 84. En junio eran 110, entonces le paso el mes de junio, que es el número 6, corro mi bloque y me resulta que también es 110. Por lo tanto, mi función ya ahora, implementando la recuperación a través de SQL dinámico, funciona, ya está operativa. Por lo tanto, le puede ser usada por alguien más, le puede llamar, etc. Entonces, ahí hay un uso del SQL dinámico con sentencias de recuperación. También es posible que me soliciten, por ejemplo, un procedimiento que inserte registros en una tabla y que lo haga de manera dinámica, ¿ya? O sea, que utilice o que lo implemente a través del SQL dinámico, que como bien digo es un método de programación donde yo puedo dar la posibilidad de ejecutar de manera dinámica, por eso el nombre, las sentencias SQL. Entonces, el siguiente objetivo va a ser poder implementar un procedimiento almacenado para guardar o insertar, en realidad, más que guardar, para insertar un registro en la en la tabla cliente. Entonces tenemos que hacer el procedimiento create or replace procedure. Vamos a poner sp insertar y aquí yo tomo la decisión, ¿verdad? Le voy a pasar los 4 campos que tiene la tabla: el ID, el first name, last name y la fecha de cumpleaños. Entonces le voy a poner a cada uno de ellos PID. Recuerden que los parámetros son nombre y tipo. Luego viene el P-first, luego que ese es un varchar, no le especifico aquí la longitud. Luego viene el P-last, como también es un varchar, tampoco le voy a especificar la longitud, no porque no quiera, sino porque no puedo. Y finalmente el nacimiento. Entonces vamos a poner en minúscula, eso sí, fecha le voy a poner, y esto es de tipo date. Listo. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Especificar las instrucciones de este procedimiento: is, begin y el end. Perfecto. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Bueno, hay que insertar. Ok, pero insertar me dice que lo debo hacer utilizando SQL dinámico, porque ese es el objetivo, digamos, de esta explicación. Entonces, si no fuera con esa restricción, yo haría el insert directo acá. Pero si voy a usar SQL dinámico, entonces tengo que hacer la definición de mi sentencia, en este caso de DML, que es una sentencia de manipulación, en una variable de tipo carácter, cadena de caracteres, y luego, usando el execute immediate, lo voy a ejecutar dinámicamente. Entonces vamos a copiar la misma variable que he definido acá, que ambas son variables locales, ¿cierto? Acá está. Voy a copiar la declaración también porque es la misma, en el sentido de que el mismo tipo de datos. Y aquí le voy a asignar un valor. Quiero insertar, entonces voy a hacer un insert into. La tabla se llama cliente. Los valores, y aquí se los voy a pasar. Entonces son 4 valores. Yo no me voy a complicar mucho la vida, le voy a indicar aquí que son 4 parámetros. Entonces se lo indico de esta forma: el parámetro 1,
el parámetro 2, el parámetro 3 y el parámetro 4. Entonces después, cuando yo vaya a ejecutarlo con el execute immediate, le voy a decir cuáles son los valores de esos parámetros. Entonces aquí establecemos el execute immediate de la variable que estoy donde tengo almacenada mi sentencia, el SQL statement. Lo pego. En este caso no va la cláusula into porque el insert no me devuelve cosas, no hay un resultado que yo vaya a tener que recibir, simplemente el insert hace eso, insertar. Entonces no hay mucho, digamos, que recuperar. Entonces la cláusula into en este caso no es aplicable. Sí lo es el using, ¿ya? En el sentido de que debo establecerle los 4 parámetros que le indiqué, digamos, en la sentencia SQL. Entonces aquí voy por orden. ¿Qué es lo primero que espera? El ID. Lo saco desde el argumento que tiene el procedimiento. Luego espera el nombre. Entonces lo saco desde el pfirst, que es el nombre del parámetro. De hecho me lo está ahí recomendando. Y luego voy con el plast, ya que también está dentro de los parámetros. Y finalmente el pfecha, parece que le puse. Pfecha. Normalmente los errores que uno tiene son porque los typos, ¿cierto? Uno que escribe mal, que no son una letra, cosas por el estilo que siempre sucede. Da lo mismo el lenguaje en el que esté. Si escribo rápido o intento escribir rápido, me va a pasar que me voy a equivocar o me van a sobrar letras, faltar letras, como lo clásico. Entonces, si todo está bien, yo debería compilar esto y debería poder compilar si es que no tengo algún error sintáctico. Y es todo lo que tengo que hacer, porque eso es lo que me pedían, insertar un registro en la tabla de cliente, con la salvedad de que esa implementación se hiciese utilizando SQL dinámico. Entonces voy al procedimiento, acá lo vamos a ejecutar y me dice que el procedimiento está creado, no hay ningún problema con él. Ahora hay que llamarlo, hay que probarlo. Entonces vamos a ejecutar, execute, exec, y vamos a poner el nombre del procedimiento que se llama SP insertar, parece que le puse SP insertar, y aquí tengo que pasarle los parámetros. Tengo varios registros, así que le voy a poner un número así como 1980. Sé que no tengo, parece que 1980, voy a sacar de todas formas aquí un select max ID from cliente. Vamos a ver qué valor me devuelve esto. Para ver cuál es una clave válida, porque si no se me va a repetir y voy a tener otro problema del cual no quiero hacerme cargo. Entonces el 2000 es el más caro, es el más alto, digamos. Entonces le vamos a poner 1980, ya le quedó chica, le voy a poner 3000. Entonces el cliente 3000 es el que voy a insertar. El primer nombre era, le voy a poner Pierre. El apellido es no doy una. Pierre no doy una, que es el buen amigo de Patán. Y la fecha de nacimiento de don Pierre no doy una. Aquí tengo que pasarle un date, por lo tanto voy a establecer el to date, porque voy a pasar una cadena de caracteres. Supongamos que Pierre no doy una nació el 19 de, no sé, de abril de 1940. No sé que no es tan viejo, pero ya, ahí estaría. Y el parámetro tengo que pasárselo aquí, que le estoy especificando que es día, que es mes y que es 1, 2, 3, 4. Que estoy trabajando con fechas nada más, si no, no debería ser tanto problema. Entonces, si especificamos, yo no tengo a nadie, vamos a hacer un select asterisco from cliente where ID igual a 3000, que es el que estoy intentando ejecutar. Ya, si ejecutamos esto, vamos a ejecutar esto que está aquí y no hay nadie, ya, no hay rounds selected, porque en realidad no existe, lo quiero insertar y lo voy a hacer a través de este procedimiento que yo implementé utilizando SQL dinámico. Entonces vamos a llamar a esta sentencia de aquí. Si todo está bien, debería insertarme un registro. Entonces procedimiento completado correctamente. Entonces voy acá y ejecuto mi select para ver si efectivamente el registro está, y efectivamente 3000 Pierre no doy una, que nació el 19 de abril de 1940. Es una metodología, el SQL dinámico, que me permite a mí poder implementar, ¿cierto?, estas sentencias
ya sea de selección o de manipulación de los datos, a través de la cláusula, o sea, de la instrucción, perdón, execute immediate con sus cláusulas into e using, dependiendo de lo que yo necesite. Normalmente casi todas las sentencias necesitan algún tipo de parámetro, ya sea como el filtro, como en el caso de la función, o bien valores derechamente, que son los que con los cuales tiene que operar, que es en el caso del insert. Es posible darse cuenta de que la cantidad de parámetros puede ser las que yo necesite, las que se estimen, las que dependan del requerimiento que me están pidiendo, así que no hay restricción ahí. Lo que sí hay que tener cuidado es el orden, ya 1, 2, 3, 4, tengo que especificarlo de manera correlativa, igual como lo estoy necesitando yo, digamos, en la sentencia 6. Salvo eso, no hay ningún otro cuidado que hay que tener. Claramente yo puedo manejar aquí las excepciones de igual forma, la sentencia se está ejecutando, por lo tanto me podría arrojar algún tipo de excepción que yo puedo controlar sin ningún problema. No porque esté en una cadena de caracteres, deja de marcar el error. Ya, si yo inserto otra vez la tabla o el registro con la clave 3000, se va a caer por la clave duplicada. Eso no lo va a evitar el SQL dinámico. Entonces ahí tengo que dar el paso a tratar las excepciones, que es el tema que en su oportunidad se realizó. Así que eso, espero que les sea de utilidad. Estamos prontos ya a cerrar el semestre en programación de base de datos y este tipo de cosas son las que siempre me están preguntando, ya sea en la evaluación de mañana particularmente o en el examen transversal que queda un par de semanas más, ¿ya? Así que eso, espero que les haya servido de algo y recuerden, es una alternativa que tú puedes implementar en cualquier tipo de sentencia, ya sea de recuperación o de manipulación de los datos. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video hablando de alguna otra cosa relacionada con base de datos o con programación en Java, en Python, cualquier cosa que salga por ahí. Muchas gracias y dale me gusta si es que te sirvió de algo el video. Adiós.